Señoras y señores, hoy toca bajar al sótano. Hoy toca hablar de un capítulo de la Fórmula 1 que la mayoría de los aficionados ha intentado borrar de la memoria colectiva del deporte con la misma energía con que uno intenta olvidar una cena de Navidad que salió muy mal. Hoy hablamos de Nikita Mazepin, el ruso más lento del paddock, el hombre que demostró que con suficiente dinero paterno y suficiente ausencia de vergüenza se puede llegar a la Fórmula 1 aunque la Fórmula 1 no te haya pedido que llegues, no te esté esperando, y en el momento en que llegas ya esté deseando que te vayas. Este señor no es un piloto de Fórmula 1 en el sentido deportivo del término. Es un experimento social sobre los límites del nepotismo en el deporte de élite que duró exactamente el tiempo que tardó el mundo en tener otras razones para pedirle que recogiera sus cosas y dejara el asiento libre para alguien que supiera qué hacer con él. Nikita Mazepin es lo que ocurre cuando el dinero y el talento van en direcciones opuestas y el dinero gana la primera batalla pero pierde la guerra con una espectacularidad que queda registrada para siempre en los archivos de la Fórmula 1 como advertencia permanente. Empecemos por el físico porque con Mazepin hay que empezar por algún sitio y el físico es tan neutro que no ofende a nadie empezar por ahí. Nikita tiene una cara que parece diseñada por alguien que estaba haciendo una cara genérica de piloto de carreras sin referencias específicas. No tiene ningún rasgo memorable en ninguna dirección, ni especialmente atractivo ni especialmente lo contrario, ni especialmente expresivo ni especialmente inexpresivo. Es una cara que está ahí cumpliendo sus funciones básicas sin aspirar a protagonismo adicional. Tiene ese aspecto de chico de ciudad grande que ha crecido con acceso a todo y que lleva ese acceso con la indiferencia de quien no ha tenido que ganarse nada porque las cosas llegaban antes de que tuviera tiempo de pedirlas. Cuando se ponía el mono de Haas parecía que el mono le quedaba un poco grande no en términos físicos sino en términos de la responsabilidad que ese mono representa y que él llevaba con una ligereza que los cronómetros desmentían cada fin de semana con puntualidad suiza. Su llegada a la Fórmula 1 con Haas para la temporada 2021 fue uno de esos momentos en que el paddock entero miró a Gene Haas con una pregunta en la cara que nadie formuló en voz alta porque la respuesta era demasiado obvia y demasiado incómoda para verbalizarla en un contexto profesional. La respuesta era Dmitry Mazepin, el padre, que a través de su empresa Uralkali puso encima de la mesa una cantidad de dinero que Haas en ese momento necesitaba con la urgencia que tienen los equipos pequeños cuando los presupuestos no llegan y los patrocinadores escasean. Gene Haas hizo los cálculos, miró los números, miró a Nikita, volvió a mirar los números, y decidió que los números eran más convincentes que cualquier argumento deportivo que pudiera esgrimir en contra. Eso es comprensible en términos empresariales. En términos deportivos es lo que es y los resultados de la temporada 2021 describieron con precisión clínica lo que era. Hablemos de cómo conducía porque aquí la cosa alcanza dimensiones que trascienden el análisis deportivo convencional y entran en territorio de fenómeno natural difícil de explicar con las herramientas habituales. Nikita Mazepin tenía una relación con el límite de agarre del coche que se podría describir como completamente desconocida para él. ¿Giraba? Giraba con una regularidad que dejó de ser estadística y se convirtió en característica definitoria del personaje. El contador de trompos de Mazepin en su primera temporada fue tan elevado que alguien en internet creó una cuenta específica para registrarlos y esa cuenta tuvo más seguidores de los que cualquier análisis racional de la situación podría haber predicho. Cada fin de semana había al menos un momento en que el Haas de Mazepin describía una rotación sobre su propio eje que los físicos podían explicar pero que los aficionados miraban con una mezcla de horror y fascinación que solo generan los fenómenos verdaderamente únicos. No era que fuera lento solamente. Era que era lento y además giraba. La combinación de las dos cosas creaba una experiencia de seguimiento que tenía algo de ver un partido de un equipo muy malo donde además los jugadores tropiezan solos de vez en cuando. Su compañero de equipo Mick Schumacher, que tampoco estaba en su mejor momento en términos de resultados, parecía Ayrton Senna comparado con Mazepin, lo cual dice cosas sobre Mazepin que Mick Schumacher no podría haber dicho mejor ni con las mejores palabras disponibles en ningún idioma europeo. La telemetría comparativa entre los dos pilotos de Haas ese año era un documento que los ingenieros del equipo miraban con la expresión de alguien que está leyendo un informe médico con malas noticias y no sabe exactamente cómo comunicárselas al paciente de manera constructiva. Sus radios eran los radios de alguien que no terminaba de entender por qué el coche hacía lo que hacía, lo cual era comprensible porque el coche hacía lo que hacía en respuesta a lo que él le pedía y lo que él le pedía no siempre era lo más adecuado para mantener el vehículo orientado en la dirección en que se supone que deben orientarse los coches de carreras que es hacia adelante y no en espiral. Había una desconexión entre la información que los ingenieros le daban y la aplicación práctica de esa información en la pista que los ingenieros de Haas procesaban con esa resignación profesional que desarrollan las personas cuando llevan suficiente tiempo trabajando en circunstancias que escapan a su control directo. Le explicaban frenada, él llegaba tarde. Le explicaban curva, él llegaba ancho. Le explicaban límite de agarre, él lo encontraba por el método más dramático disponible. Fuera de la pista Mazepin generó una controversia que precedió incluso a su debut en la Fórmula 1 y que estableció desde el principio que este iba a ser un personaje complicado en todos los sentidos disponibles.
Un vídeo que circuló antes de que comenzara su temporada en la Fórmula 1 mostró comportamientos que la mayoría de la gente encontró inaceptables y que generaron un debate sobre si alguien con ese historial debería tener una plataforma tan visible en un deporte que estaba intentando en ese momento hablar más seriamente sobre sus valores y sobre el tipo de figuras que quería promover. La respuesta institucional fue tibia en el mejor de los casos, lo cual también dice cosas sobre cómo funcionan las instituciones cuando el dinero está sentado en la misma silla que la conducta cuestionable y nadie quiere molestar al dinero porque el dinero tiene contrato firmado. La relación con Mick Schumacher dentro del equipo fue tensa de maneras que los comunicados oficiales describían con eufemismos y que las personas que estaban cerca del paddock describían con más claridad en conversaciones privadas. No era un equipo cohesionado trabajando hacia un objetivo común. Era dos pilotos compartiendo un garaje con la entusiasta complicidad de dos personas que prefieren no estar en el mismo garaje pero que el calendario y los contratos han puesto ahí sin pedir opinión a ninguno de los dos. Mick llevaba el apellido más famoso de la historia de la Fórmula 1 y aún así parecía que intentaba pasar desapercibido en la comparación que la situación inevitablemente generaba. Nikita llevaba el dinero de su padre y eso le daba una seguridad en el asiento que los resultados no justificaban pero que los contratos garantizaban hasta que dejaron de garantizarlos. El final de la historia de Nikita Mazepin en la Fórmula 1 llegó de una manera que nadie había predicho exactamente aunque todo el mundo sabía que el asunto tenía fecha de caducidad. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 cambió el contexto político global de una manera que hizo que la presencia de Mazepin y el patrocinio de Uralkali en la Fórmula 1 fueran insostenibles en cuestión de días. Haas rescindió el contrato, retiró la decoración del coche, y de repente Nikita Mazepin dejó de ser piloto de Fórmula 1 no porque sus resultados lo hubieran determinado sino porque la geopolítica internacional había tomado una decisión que los cronómetros llevaban meses intentando tomar sin conseguirlo por las razones contractuales y económicas que ya conocemos. Es una de las salidas más extrañas de la historia reciente de la Fórmula 1 y eso en un deporte que ha tenido salidas bastante extrañas a lo largo de su historia es decir algo. La conclusión filosófica que uno extrae de Nikita Mazepin es que hay historias en el deporte que existen no para inspirar sino para recordar. Para recordar que los atajos tienen consecuencias, que el dinero puede comprar asientos pero no puede comprar los décimas de segundo que separan a los que pertenecen a ese nivel de los que no pertenecen, y que la Fórmula 1 es uno de los pocos entornos en el mundo donde la verdad sobre las capacidades reales de una persona queda registrada con una objetividad que no admite matices ni relatos alternativos. El cronómetro no sabe quién es tu padre. No sabe cuánto dinero tiene tu familia. No sabe qué contratos se firmaron en qué despachos con qué condiciones. El cronómetro solo sabe lo que tarda el coche en dar la vuelta y ese número lo dice todo lo que hay que decir sin necesitar añadir nada más. Sígueme para más vídeos que estás en Offside. Chao.